Buenas tardes, profesora. Esta es la continuación de los otros 3 puntos de los videos. Comenzamos con el video 4, que es auxiliar de did y futuro. ¿Por qué usaste mi teléfono sin preguntar? En esta frase se usa did para hacer una pregunta en presente simple. Relájate, solo necesité por un minuto. La oración comienza con relax, que es imperativo. Esta oración está en pasado simple y use es solo. Ese no es el punto. Siempre tocas mis cosas. En esta frase se usa la contracción de that is, que es that's, para y se usa always para hablar de una situación que ocurre frecuentemente. Por favor, no es para tanto. Utiliza is not para negar. Para mí es un gran problema. Nunca respetas mi privacidad. En esta frase se usa it is para dar énfasis y se usa never, que significa nunca, para hablar de una situación que no ocurre en ningún momento. Estás exagerando otra vez. Esta oración está presente simple porque ocurre una acción. Y siempre eres descuidado. ¿Y si algo se borrara? En esta frase se usa what if para hablar de una situación hipotética. No pasó nada, ¿está bien? Deja de gritar. Utiliza ese verbo en pasado simple. Gritaré si quiero. Solo aléjate de mis cosas. En esa frase está la contracción de will, que es ill, y se utiliza para hablar de una situación a futuro. Bien, la próxima vez bloquea todo si estás tan preocupado. Utiliza loop en imperativo y esta parte de la oración expresa una condición. Seguimos con el video 5 de TV is. Abuelo, ¿cómo consigo el chico perfecto? En esta frase se usa can para hablar de una posibilidad o capacidad. No existe chico perfecto, mi querida. Utiliza TV is para expresar existencia. Entonces, ¿cómo elijo al indicado? En esta frase se usa do para hacer una pregunta en presente simple y se utiliza one para reemplazar la palabra voy y evitar repetirla otra vez. Elige a alguien que te respete y te escuche. Utiliza esta oración, utiliza este verbo en imperativo y luego introduce una descripción de eso one. Eso es suficiente. En esta frase se usa is al inicio para formar una pregunta con el verbo to be. También observa si es amable, honesto y respeta tus sueños. Utiliza if con el significado de ver si. ¿Qué hay del aspecto físico y el dinero? En esta frase se usa what about, que se utiliza para dar inicio a un tema nuevo o pedir una opinión sobre algo. Esas cosas cambian con el tiempo. El buen carácter se mantiene.
la oración está en presente simple. Este verbo va con S en plural y stay tiene S porque este verbo está en singular. ¿Cómo puedo conseguir al indicado? En esa frase se usa will para hablar de futuro y en inglés se puede omitir that después de know y no va a cambiar el significado de la pregunta. Cuando te sientas segura, feliz y valorada con él, esa es una buena señal. Aquí utiliza feel para expresar, para describir sentimientos. Gracias, abuelo. Ahora entiendo. Se utiliza I understand en presente simple y la palabra know, que significa ahora, que indica que algo ha cambiado. Seguimos con el video 6 de verbos en pasado. ¿Dónde estabas cuando vine a casa? Utiliza where y can en pasado simple. Fui al mercado por compras. En esta frase se usa when, que es el pasado de go, para hablar de una situación a futuro. No pudiste decirme antes de irte. Utiliza este verbo porque es el pasado de can y ti está en su forma base. Pensé que regresaría rápido. Se usa to, que es el pasado de ti, para indicar una acción a futura vista desde el pasado. La casa estaba vacía, tuve que esperar afuera. Utiliza was y had en pasado simple. Lo siento, no pensé que regresaría rápido. En esta frase se usa didn't para negar en pasado simple, y después de didn't el verbo expect va en su forma base. La próxima vez al menos informa. Utiliza este verbo en imperativo. Está bien, lo haré. En esta frase se usa will para hablar del futuro y en respuestas cortas como esta se puede usar will solo sin necesidad de utilizar el verbo. Ya, eso es todo. Gracias.